Es una grande idea, una nueva orden mundial. En un futuro próximo, la Tierra es dominada por un poderoso gobierno mundial. Es una pequeña élite que, por medio de las drogas, la propaganda, armas psicológicas, te hacen más obediente. Un mundo controlado que han ido desarrollando y perfeccionando en cada faceta humana por medio de las ciencias del control poblacional. El propósito es que gobernantes y gobernados se conviertan en especies casi diferentes y que una revuelta de la plebe sea tan impensable como una insurrección organizada de ovejas contra la práctica de comer cordero. Por medio de las ciencias de control, criticar a los poderes establecidos será psicológicamente imposible. Soy Darío Apologista y quiero que conozcas la verdad. Y la verdad te hará libre. Hola, amados hermanos y hermanas, mi nombre es Darío Apologista y lo que veremos a continuación es a uno de nuestros mayores enemigos que hoy sacaremos a la luz, un enemigo de la humanidad y de los hijos de Dios. Lo que verá a continuación con imágenes y videos inéditas será asombroso. Acompáñenme. I used to shiver when they told me about you're gonna get a shock treatment tomorrow. I used to shiver. I was so scared of it. And I would wake up in another room, all mixed up and sad and... Antes de revelarte esta verdad que te mostraré hoy y a la persona que sacaré a la luz, es importante que primero entiendas qué es la programación mental MK Ultra, y aunque no profundizaré en ella, debes saber que es un programa de control mental desarrollado por la CIA y los gobiernos, probado en militares y civiles de todo el mundo. Los métodos son asombrosamente sádicos. Todo su propósito es traumatizar a la víctima y los resultados son horribles. La creación de un esclavo controlado por la mente que puede activarse en cualquier momento para realizar cualquier acción requerida por el manipulador. El objetivo del control mental MK Ultra basado en el trauma es exponer a las víctimas a un trauma tan intenso a través del abuso sexual, tortura, drogas, privación sensorial, descargas eléctricas, abuso ritual satánico, entre otros métodos, que los hace disociarse de la realidad. Aquí vemos algunas pinturas de víctimas de este programa. Mientras se encuentran en estado vulnerable, los manipuladores programan nuevos alter persona o personalidades múltiples en la mente de sus víctimas que pueden activarse a voluntad para lograr propósitos encubiertos. Generalmente la programación de la élite satánica comienza sistemáticamente cuando las víctimas aún son niños. My father had been sexually abusing me as far back as I can remember. And he often bragged of substituting his penis for my mother's nipple while I was an infant. This compartmentalization of memory was what the government was interested in, because they figured that if a person couldn't think to bring to mind abuse, they wouldn't be able to think to bring to mind government secrets, government perversions, or anything else they wanted compartmentalized in the brain. My experience as a mind control slave on a White House Pentagon level was extreme. I was totally robotic. I had no capacity to think for myself. I didn't have any free thought whatsoever. I didn't even have the ability to question, to reason, or consciously comprehend what I was involved in. Esto no es una teoría de conspiración, es un programa real en los niveles más altos de la CIA y de otras agencias gubernamentales y las élites satánicas, los cuales intentan mostrar como si el programa ya hubiera terminado en los años 80 cuando desclasificaron parte de los documentos de estos horrorosos experimentos en humanos ante la exposición en tribunales de justicia de muchas víctimas individuales que lograron escapar y que lo sacaron a la luz. All these experiments were performed on me in conjunction with mind control techniques and drugs in Tucson, Arizona. Dr. Green was using me mostly as a
mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. Please help us in an effort to prevent these heinous acts from continuing in the future. Thank you very much. Algunos sobrevivientes, con la ayuda de terapeutas dedicados, pudieron desprogramarse para luego dejar constancia y revelar los horribles detalles de este programa. Si bien los medios de comunicación ignoran a propósito este tema, más de 2 millones de personas han pasado por los horrores de este programa. My name is Bryce Taylor, and I'm a 48-year-old native Californian. My multiple personality condition resulted from what I had first thought in 1986 was solely sexual and ritual abuse. But as I began to remember and heal more of my hidden past, I realized that ritual abuse was merely the mind control, trauma base my pedophile father and others used to condition me for participation in Project Monarch, the Central Intelligence Agency's white slavery operation. Mind control sex slaves are created by starting with a child from birth and inducing trauma, which for me was done in the form of being sexually abused and then being satanically abused. I was put through a trial of satanic rituals, which means there were blood rituals done where I was forced to witness animals and people being sacrificed. A pesar de que la Comisión del Senado de los Estados Unidos en los años 80 y 70 cerró, entre comillas, dicho programa y exigió a la CIA desclasificar los documentos, la élite solo desclasificó unos cuantos para un pequeño público interesado, documentos que además registraron con censura en sus partes más importantes y solo sacaron a la luz unos cuantos argumentando que habían sido destruidos por las agencias gubernamentales y que ya no existían. Sin embargo, no es cierto, tenemos toda la información hackeada de las centrales de inteligencia y que nunca salió a la luz por si alguien quiere saber de ella y demuestra propósitos benévolos. Pero lo más asombroso es que realmente el programa no terminó ahí, pasó a ser ultra secreto, sofisticado y masivo, cambiando su nombre de MK Ultra a Programación Mental Monarca, que es la forma en que la élite manipula ya no solo aplicando la técnica a individuos, sino a masas, donde se desarrollaron técnicas hipnóticas usando estrellas de la música, de la televisión, víctimas de la programación mental para controlar luego las mentes de las grandes audiencias y aumentar así la susceptibilidad de grupo. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Lady Gaga bajo el proyecto Monarca. Aquí vemos a Rihanna, los cuales son sometidos a todo tipo de abusos para poderle crear la disociación mental. Britney Spears es un caso conocido, de hecho hay todo un movimiento para liberarla de su esclavitud mental. Podemos ver que existe una gran cultura de control mental MK Ultra que gobierna en Hollywood y en la industria del entretenimiento de masas en general. Estas personas, cuando tienen fallas en su programación, generalmente los internan a una clínica mental o clínica psiquiátrica o de reposo, pero básicamente estas son lugares de reprogramación. La programación de abuso ritual está muy extendida y es sistemática, está muy organizada a partir de
información altamente esotérica que no se publica en ninguna parte. En el proyecto se usan muchas metodologías para manipular estados mentales individuales y alterar las funciones cerebrales. Aquí vemos a todas estas estrellas de Disney y de Nickelodeon que generalmente los usan desde niños para la programación mental y que luego lanzan a la fama. Muchos de ellos se les administra drogas, otras sustancias químicas, privación sensorial, abuso verbal, físico, tortura, descargas eléctricas. Y después de esto, estas personas lanzan todo el simbolismo masónico e Illuminati para controlar las masas a través de la geometría sagrada, usando el Sefer Yetzirah, la Zohar, la Cábala y todo el proyecto subliminal para disociar a la humanidad, a las personas. Pero para eso primero disocian al esclavo mental. Pretty rough, yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Brittany. Yeah, it was weird. Ew. I'm embarrassed. Can we stop? Sasha is my alter ego. Sasha is my alter ego. I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. Not do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was gonna be my coming out night. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. A crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage, so he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason.
La disociación mental permite a los manipuladores crear personajes amurallados en la psique del sujeto, que luego pueden programarse y activarse a voluntad. Aquí en esta imagen que la hizo uno de los esclavos de este proyecto, muestran cada uno de sus niveles cómo en su mente hay diferentes personalidades amuralladas por medio de la amnesia. La base del éxito del programa de control mental Monarca es que se puedan crear diferentes personalidades o partes de personalidad llamada alters que no se conocen entre sí, pero que pueden tomar el cuerpo en diferentes momentos. Los muros de amnesia que se construyen por traumas forman un escudo protector de secreto que protege a los abusadores de ser descubiertos e impide que las personalidades frontales que sostienen el cuerpo sepan que están utilizando un sistema de alters. Cada trauma y tortura tiene un propósito. Anteriormente esto era conocido como trastorno de personalidad múltiple. Actualmente se le conoce como trastorno de identidad disociativo y es la base de la programación Monarca. Traumatizar al sujeto usando el abuso sistemático, usando rituales ocultos aterradores. Again, what witness or what personality is the plaintiff assuming at this moment in time? Wesley. Is it possible for the plaintiff to go back into the personality of Paul for a few minutes? No. Would the witness become Paul Benassi for a few moments? Paul? Yeah. Okay. Is Paul Benassi now the witness? And Paul Benassi has been sworn to tell the truth. Is that your understanding, Mr. Benassi? Yes. I hated what they were doing. How do you think it makes me look to sit there and remember that I was a prostitute, to remember that I used drugs, to remember that I did those things? Yes. You're supposed to answer these questions. Does this have to do with Monarch? Yes. If I use the code, will that help? Which I just obtained in the last hour. D6413782, program XPY Eagle Alex Hope. Please go ahead and answer all questions. I was created by a government program. Which government program? Monarch. And what is Monarch? Monarch is an operation that was created by the United States government to create spies for other countries. They use children for the purpose that they are easily integrated into multiple personalities because they can dissociate. Monarch is a program that is run by Michael Angelo Aquino, who was an Army Reserve colonel at Presidio. He is also the leader of the Temple of Set. He also runs a child daycare center. He also is involved in human sacrifice. Is he employed by the United States? Yes. At what facility? Presidio, California. Is that in San Francisco area? Presidio Yes. Naval Base? Yes. What were you told when you were 4 years old that you recall now about the Monarch program? When I first got involved, I was molested by an airman from Offutt Air Force Base who was involved in Monarch. His job was to recruit kids from the local neighborhood who he could make dissociate by doing traumatic things to them at a very young age. Later on, when they get to school age, they would simply pick me up at school, and I would simply miss a day or two for training. Now, is it your testimony that there was a United States plan or plot which intended to create multiple personality syndrome or dissociative personalities in children? Yes, to my knowledge. And that you were a victim of
a plot of the United States, and that's when your multiple personalities first began to develop. Yes. I know that all of its leaders are politically inclined and are current and or members of Congress, the Senate, or ¿Cuál es el propósito de la programación monarca? Como método de control mental es utilizado por numerosas organizaciones de la élite con fines encubiertos para expandir su simbolismo, tener robots mentales, jóvenes y niños adoctrinados que eventualmente no renieguen a las órdenes mediáticas de los megalómanos en la cima que creen que harán una orden satánica que gobernará el mundo con el anticristo a la cabeza. Ahora que sabes qué es la programación mental MK Ultra y Monarca a grandes rasgos, pon mucha atención. Este es Antoine LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, donde alaban a la fuerza oscura, pero sin la parte sobrenatural, según él, una especie de ateísmo materialista y humanismo redentor, donde el hombre salva al hombre y Dios es dejado de lado, pero con rituales esotéricos de corte religioso. Pon mucha atención porque esto es lo más importante. Aquí vemos a Antoine LaVey al lado derecho y al lado izquierdo, señalado por la flecha roja, a Tomás Aquino, miembro de alto rango de la Iglesia de Satán, quien, insatisfecho de LaVey por no adorar a una verdadera deidad llamada Set o Satanás, renunció a la Iglesia de LaVey y formó la suya propia, el Templo de Set, donde según su propio reclamo, verdaderamente ahí se hace el ritual para invocar a Satanás de forma esotérica y profunda, usando los misterios de la antigua religión egipcia, ya que, abro comillas, el mismo Satanás le había otorgado la autoridad y la sabiduría de la magia negra. El punto fundamental de la religión de Set, fundada por Aquino, es el Sheper, un supuesto verbo egipcio que significa he entrado en ser, o en otras versiones, ha entrado otro ser, que es la base fundamental esotérica de la personalidad múltiple por medio del trauma. ¿Qué tiene que ver Tomás Aquino con la guerra psicológica y el control mental de las élites gubernamentales? He aquí que existe una conexión con este poderoso ocultista y organizaciones como el Templo de Set y la CIA, además de los medios de comunicación para adoctrinar a las masas. En 1981, cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos y bajo el director de la CIA, William Colby, Tomás Aquino es llamado por el ejército del séptimo grupo de operaciones psicológicas en San Francisco, bajo la dirección de Paul Valley, para que Aquino mostrara cómo se podía usar la guerra psicológica y esotérica para lograr objetivos. En una época en donde los medios informaban escuetamente cómo los presidentes Reagan, Bush y las élites políticas se reunían para hacer sacrificios y rituales satánicos, pero como el mundo no estaba interconectado como lo está hoy, el internet no era masivo, estas noticias no pasaban a ser más que del interés de unos pequeños grupos investigativos. Tomás Aquino se lleva todas las condecoraciones como sacerdote del Templo de Set y gran maestro de la logia masónica de la Orden de San Miguel. Lo hacen coronel de la Unidad de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, los Boina Verdes, como lo recuerda este artículo del Washington Times. Luego Aquino rápidamente pasa a ser el jefe del Departamento de Contraespionaje, Contrainteligencia y Guerra Psicológica de la CIA y dirige el programa MK Ultra de control mental, actual proyecto Monarca bajo los principios satánicos del Templo de Set y la antigua religión de misterio egipcia. El general Michael Aquino, de más alto rango, quien maneja los hilos tras bambalinas de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, y la CIA, encargado de la guerra mental y psicológica, si bien todas las agencias involucradas en el proyecto MK Ultra han violado el Tratado de Nuremberg y han dicho al Comité del Congreso
que todas las investigaciones en esta área se habían detenido, hay evidencia irrefutable que el programa para controlar el comportamiento de las personas, como la cultura en general, han continuado, y en el corazón de esto se encuentra el mismo diablo. Hoy seguramente que la sociedad está perdiendo la batalla contra un enemigo invisible y poderoso, cada vez más son aquellos que creen que alejarse de su creador le hace más libre, cuando es un simple esclavo de su pecado y de este mundo caído gobernado por el maligno, alejado cada día más de los valores morales, acercándose a las masas adoctrinadas sin principios espirituales trascendentes. Aquí vemos a Tomás Aquino con las grandes élites masónicas del poder. Finalmente, observa esto. Este hombre es Ted Gunderson, quien fue jefe del FBI, el cual advirtió mientras estaba al mando de la proliferación de grupos ocultistas secretos y el peligro que representa el nuevo orden mundial. Sacó a la luz el programa de control mental MK Ultra de la CIA y de los satanistas. Ted fue envenenado con arsénico y cianuro. Miremos. Looking back, my personal experiences, I retired from the FBI March 1979. At that time, I was in charge of the FBI Los Angeles Division. I had more than 700 personnel under my command. The Attorney General of the United States, Griffin Bell, asked me after I retired if I'd coordinate security for the Pan American Games. I did. I was a consultant in the 1984 Los Angeles Olympics. I was a consultant for former Governor Jerry Brown, California Narcotic Authority. So I do have credentials. My first and credibility, believe me. Now, if you read the internet, you may not think so, because there are some heavy-duty FBI informants out there like Stu Webb and Barbara Hartwell, who are MKUltra mind control victims, CIA mind control victims, who are making all kinds of disparaging remarks about me, but I don't. I was an FBI agent for 27.5 years. Bryce Taylor's story has been confirmed over and over again through my various sources. Judges, law enforcement, prosecutors, attorneys, doctors, and many prominent individuals, including actors, actresses, professional football and baseball players, are involved in these type of acts. If you go back 225 or 30 years ago, you have what we call the Illuminati that was established in 1776. And the goals of the Illuminati, this is all very well documented, are to take over the world. One of the best ways of taking over the world is to control people's minds. Observemos su debate e impotencia ante Michael Aquino en un cara a cara. The temple is the only international satanic religious institution fully recognized by the United States government. Respected law enforcement professional, recently or retired now from the FBI, former regional director of Los Angeles. Do you, sir, believe that these dreadful allegations of babies being sacrificed are true? I absolutely believe it, without any doubt. Based on the information that's been given to me across the country by numerous survivors and by confidential sources and informants. Then why don't you name these people and arrest them? Never a name, never an arrest. These women come out of a group and they insist that they know the people in the group, and yet they do not identify these large mysterious cults. Name them and arrest them and get them off the street. Does he not make a valid point? He makes a valid point. The problem with that is, number one, police officers don't believe it. I may believe it. You may believe it. Some people in your audience may believe it. They don't believe it. Number two, if you decide to investigate these people, you have to, number one, handle it from an undercover operation. If you put an undercover operation into effect, then you have, in a sense, your own police officers become involved in these heinous crimes, and they are, of course, become murderers. And in addition to that, if you do decide to investigate these people, there's a lot of work. And many law enforcement officers are apathetic and don't want to get involved. Sabemos que estamos en una batalla espiritual. El mundo está a puertas de un gran dictador mundial, pero en Cristo somos más que vencedores. Te invito a que aceptes a Jesús y tengas vida eterna.
Jesús no es como la religión falsamente lo muestra. La relación con Cristo implica otro tipo de realidades sutiles, con significado y propósito para mentes sutiles. Gracias por su gran amor y apoyo al canal. Suscríbete y dejo enlace en la descripción de la apertura de página de Facebook para estar en contacto con ustedes. Dios les bendiga. Yes. You're supposed to answer these questions. Does this have to do with Monarch? Yes. If I use the code, will that help? Which I just obtained in the last hour. D6413782, program XPY Eagle Alex Hope. Please go ahead and answer all questions. I was created by a government program, Which government program? Monarch. And what is Monarch? Monarch is an operation that was created by the United States government to create spies for other countries. They use children for the purpose that they are easily integrated into multiple personalities because they can dissociate. Monarch is a program that is run by Michael Angelo Aquino, who was an Army Reserve colonel at Presidio. He is also the leader of the Temple of Set. He also runs a child daycare center. He also is involved in human sacrifice. Es una grande idea, una nueva orden mundial. En un futuro próximo, la Tierra es dominada por un poderoso gobierno mundial. If you feel you are not properly sedated, call 348-844 immediately. Failure to do so may result in prosecution for criminal drug evasion. Before 105. Above the fire. Is pronounced incurable. Let's get the 105 commission. Es una pequeña élite que, por medio de las drogas, la propaganda, armas psicológicas, te hacen más obediente. Un mundo controlado que han ido desarrollando y perfeccionando en cada faceta humana por medio de las ciencias del control poblacional. El propósito es que gobernantes y gobernados se conviertan en especies casi diferentes y que una revuelta de la plebe sea tan impensable como una insurrección organizada de ovejas contra la práctica de comer cordero. Por medio de las ciencias de control, criticar a los poderes establecidos será psicológicamente imposible. Soy Darío Apologista y quiero que conozcas la verdad. Y la verdad te hará libre.